Todos queremos tener una economía sólida, segura y que de alguna manera garantice algún nivel de libertad. La utopía de la libertad unida a la economía es algo que viene golpeando a la humanidad hace muchísimo tiempo. Paradójicamente, lejos de ofrecer libertad, la economía ofrece un encerramiento que deja en claustro a millones de personas de forma diaria. Pero la economía de por sí no viene sola. La economía está unida a muchos otros valores más y a muchos otros poderes más. La economía y la religión, la economía y la política, la economía y la ciencia es algo que de alguna manera se interrelaciona y determina nuestra vida de forma dramática. Es entonces una oportunidad también para trascender otros niveles. Hablar de economía es hablar de un poder. La economía ofrece la mitología o el paradigma de establecer que es posible que hagas algo si antes resuelves la cuestión económica. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas cuando pretende lograr, alcanzar, vivir, experimentar algo en su vida, lo primero que piensa es en el ¿cómo puedo pagar esto? Al pensar así, la persona se predispone a cumplir con una suerte de requisitos previos que muchas veces están distantes, lejanos a aquella experiencia tan deseada. Y quien te habla ha pasado por la misma experiencia. He cometido el error de creer que primero debía resolver una cuestión ligado a lo económico para luego poder permitirme la experiencia que en verdad quería vivir. Este paradigma que, como decía, encierra a millones de personas de forma cotidiana, no solamente ofrece este encierro en el momento actual, sino que establece limitaciones para el futuro. Ofrece un condicionamiento tan poderoso que la gran mayoría de las personas vive el encierro incluso antes de que éste ocurra. Cualquier persona se puede encontrar con un deseo, y desde ese deseo, al expresarlo a través de la palabra, es fácil reconocer que encontraremos allí a la economía interviniendo o incluso interfiriendo en la realización de tal deseo. Por lo tanto, nos proponemos resolver la economía, garantizar una situación económica que nos permita ir tras aquello que en verdad deseamos. El dinero aparece como una suerte de intermediario. El dinero aparece como una suerte de permiso previo. Quien de alguna manera en esta era no se permite una experiencia abundante en términos de dinero, se está limitando la experiencia en otros órdenes. Así que cada mañana nos levantamos para tratar de garantizar no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros propios proyectos, la solidez, la contundencia necesaria para que la economía ofrezca los medios que justamente este propio paradigma establece. La economía como el permiso para que aquello que deseas ocurra. Salirse de ese paradigma, salirse de ese sistema de creencias que está determinado por la economía, es para muchos casi imposible. En términos económicos, vengo de una familia muy luchadora. Vengo de una familia que ha atravesado por muchísimas circunstancias problemáticas con respecto a la situación económica. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo este paradigma siga ofreciendo sus limitaciones a pesar de haber sido reconocido? El reconocimiento de algo, el darnos cuenta de que algo está activo en nuestra vida, no lo desactiva. Mucho menos nos libera de aquello que sentimos al respecto. Tendremos que hacer algo diferente entonces, algo que establezca un corrimiento radical de ese paradigma que establece que solo puedes realizar aquello que deseas si resuelves previamente tu economía. La pregunta que surge aquí es ¿qué pasaría si nos dirigimos directamente a aquello que deseamos? Muchas personas no lo pueden ni siquiera pensar. En ejemplos prácticos, una persona puede encontrarse diciendo, ok, voy a realizar un viaje, quiero realizar este viaje. Y automáticamente su mente se dispara hacia los medios que podrían ser el permiso para que eso ocurra. Y fundamentalmente se va a encontrar ahí con el paradigma de la economía. Si su economía está resuelta, la respuesta va a ser sí, puedes hacerlo. Si su economía no está resuelta, la respuesta va a ser no, no puedes permitirte esta experiencia. Deberás antes resolver la economía para poder hacer tu viaje. Entonces la persona queda en un estado de frustración y de condicionamiento extremadamente limitante.
Romper esa dinámica sería simplemente levantarse una mañana y dirigirse hacia aquel lugar donde uno quiere ir, donde uno quiere estar, hacia la experiencia que está establecida por ese deseo. Pero claro, el paradigma de la economía va a aparecer ahí y si le damos su aprobación, esa misma aprobación va a determinar su intervención, su participación en el permiso para que aquello que deseamos ocurra, suceda. Entonces la propuesta es correrse de ese paradigma. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Hay una primera forma de comenzar a hacer esto, y está en la palabra. Decidir, determinar. Podría decir, por ejemplo, a mí la economía no me va a decir si yo puedo o no puedo hacer este viaje. En ese momento estamos rompiendo un contrato con un paradigma que ha determinado nuestra vida. Y en esa instancia, esa persona comienza a dirigirse hacia esa experiencia sin la necesidad de tener que cumplir con un contrato previo con el paradigma de la economía. Pero porque lo ha hecho así durante mucho tiempo, muy probablemente se encuentre una y otra vez recuestionándose, replanteándose el que está yendo a ese viaje sin dinero. Y se va a preguntar, ¿cómo es posible que yo pueda hacer este viaje sin antes resolver el tema del dinero? La mente de la mayoría de los seres humanos está tan limitada con esta cuestión que no ofrece la posibilidad de establecer un corrimiento, ni siquiera un momento en el que alguien pueda permitirse imaginarse realizando aquello que tanto desea. ¿Será posible entonces ir hacia aquello que deseamos sin la necesidad de cumplir con un contrato previo con la economía? ¿Cómo sería esa práctica? Nuestra palabra, nuestra determinación va a ser un primer nivel, tal vez un primer paso de una serie de pasos siguientes que van de la mano con el reconocer que no hay nada que pueda llegar a establecer limitaciones frente a aquello que deseamos. Si seguimos otorgándole el permiso a estos viejos paradigmas para que limiten nuestra experiencia de vida, no haremos otra cosa más que repetir las mismas historias limitantes, frustrantes, agobiantes que ya hemos vivido. Es hora de correrse. Primero la palabra y después las acciones. ¿Quieres algo? Decrétalo. No es necesario que estés todo el día decretándolo, pero sí es preciso que estés todo el día dirigiéndote hacia aquello que deseas. Si así lo haces, te aseguro que lo vas a lograr.